Muy buenas atletas, deportistas, runners. Hoy voy a hablaros de un tema que creo que se aborda muy poco, sobre todo cuando hablamos de competición fuera del alto rendimiento. ¿Qué se nos pasa por la cabeza cuando nos lesionamos? ¿Afecta nuestra situación emocional para la recuperación y readaptación de una lesión? ¿Afecta la lesión a nuestra vida personal, laboral y familiar? Bienvenidos al capítulo 2 de Tu Zona de Running. Empecemos por lo primero. No es lo mismo un deportista de élite que cuando se lesiona tiene un equipo de médicos, psicólogos y fisioterapeutas a su disposición. Es diferente un deportista que empieza a despuntar pero que no tiene los medios ni los recursos para remediar fácilmente esa lesión. Por eso, hoy me quiero centrar en el segundo tipo de deportista, ese al que le apasiona la competición, que quizás algún día despunte, ese que compite porque ha descubierto que le aporta mucho en su vida, o simplemente ese deportista que se está preparando una oposición y necesita estar bien física y psicológicamente para superar esas pruebas en un día concreto. Lo segundo que debemos entender es que practicar un deporte aumenta mucho la probabilidad de lesión. Es muy difícil coordinar todas las variables para evitar al 100% que ocurra en algún momento de la temporada. Es decir, que existen dos tipos de deportistas, los que se han lesionado y los que se pueden o se van a lesionar. La misión de los entrenadores es la de valorar los mecanismos de lesión y planificar de una manera correcta para que ese riesgo baje mediante una práctica buena de ese entrenamiento, revisión y constante evaluación del plan. La misión de los fisioterapeutas es la de prevenir y curar mediante tratamientos esas lesiones o mecanismos de lesión. Y la misión de los médicos es la de curar en el caso de una lesión moderada o grave, o al menos es lo que nos han enseñado que hacen. Lo tercero a tener en cuenta es el tipo de lesión y la incapacidad que pueda causarnos. Yo, personalmente, y en base a mi experiencia también, lo he dividido en tres. 1. Incapacidad parcial, que te deja entrenar, pero tienes cierto dolor. 2. Incapacidad total, no te deja entrenar, pero puedes seguir con tu vida familiar, laboral, etc. Y 3. Gran incapacidad, no te deja entrenar ni siquiera seguir con tu vida normal ni laboral. Por último, debemos prepararnos para cada situación en la que estamos, o más concretamente, la fase de la lesión en la que nos encontramos. Digamos que todos los tipos de lesión tienen sus fases, y muchas son comunes. Pero quizás las que más minan psicológicamente al deportista en el tiempo son las del quiero y no puedo, aquellas que te dejan entrenar pero no te permiten olvidarte del dolor y no sabes si va a ir a más o no, es decir, crean cierta incertidumbre. Puedes pensar que estoy equivocada, pero ahora te explico el por qué. Cuando ocurre una lesión o un accidente grande, por ejemplo, una rotura de hueso, una lesión de rodilla tipo ligamentosa, menisco o de tobillo, por ejemplo, hay un shock y tenemos una fase de adaptación psicológica a la nueva situación que nos va a llevar mucho tiempo entenderla, pues suele ser un cambio drástico a todos los niveles, aparte del estrés y ansiedad que pueda causar por el posible dolor y los tiempos de recuperación. En cambio, en una lesión más leve o moderada que nos permite entrenar, esa fase de shock no llega a estar presente del todo. Es decir, tengo una pequeña tendinitis en la rodilla, me permite entrenar, pero a cada pisada me voy acordando que tengo ese dolor. Nos vamos con malas sensaciones del entrenamiento, nos duele, pero no aceptamos que eso nos tenga que hacer parar. Incluso hay una pequeña parte de nuestro cerebro que nos dice que si nos quejamos significa que no somos lo suficientemente fuertes ante los problemas. Pero ese es el verdadero problema. No paramos. No vamos al fisio por falta de tiempo o dinero, seguimos entrenando, no pasa nada, un día hacemos el bruto, no importa pues nuestro trabajo no está en competir y llega un momento que esa lesión ya no nos deja dar ni un paso más.
ahí es cuando, cansados de luchar contra el dolor, ya no nos podemos creer que nos haya vencido del todo. Y es cuando tenemos esa pequeña gran depresión. Hay una clasificación, o varias, de varios autores, te voy a dejar en la descripción los más importantes, que define muy bien esas fases. La fase 1 sería de negación. En esta primera etapa no se acepta la lesión, el deportista todavía se encuentra en esa fase de shock tras caer lesionado si es una lesión grave, o en el caso que nos ocupa, sigue entrenando con esa cosa de no me duele lo suficiente, le suele dar menos importancia de la que realmente puede tener, y esta fase puede durar desde unas horas hasta varios días, dependiendo de la gravedad. Una fase 2 sería la fase de cólera. El deportista entra en la realidad de lo que sucede, conoce los plazos de recuperación y comienza a sentirse frustrado por lo sucedido, hasta enfadado consigo mismo e intentando culpar a terceras personas, por ejemplo a su entrenador. Esa fase solo ocurriría en lesiones de mayor gravedad o que impiden la actividad deportiva al completo. Hay una fase 3, que sería la de negociación. Se comienza a afrontar la realidad intentando racionalizarla y darle sentido. Empieza el deportista a planificar cómo salir de la lesión y retornar a esa práctica deportiva, analizando cómo poder prevenir situaciones futuras para cuando vuelva a hacer deporte. En cierta manera es como un pequeño subidón dentro de esa lesión, pues empezamos a tomar el control del tipo de lesión que es como que nos hacemos responsables de llevar todo a rajatabla para salir cuanto antes. Tal y como hemos hablado, como he dicho antes, esta no sería una fase de una lesión moderada o leve, pero sí la que viene a continuación, la fase de depresión. En el caso de lesiones graves, en esta cuarta etapa, el deportista conoce de manera plena el alcance de la lesión y las posibles consecuencias, por lo que se llena de incertidumbre sobre su futuro en el deporte. Es en esta fase cuando el deportista está más débil y la figura del psicólogo deportivo cobra una gran importancia para no caer en un estado depresivo mayor. Pero, por ejemplo, en deportistas amateur o deportistas que están empezando, adolescentes, etc., puede ser una parte de inflexión para decir, me sigo dedicando a esto, merece la pena este sufrimiento, merece la pena que aguante este dolor, o hace un juicio de valor y dice, me quedo en este deporte o paso olímpicamente. Como decía antes, en el caso de lesiones menos graves, permiten entrenar, pero no al 100% por un dolor mantenido en el tiempo. Esta fase de depresión y rabia puede hacerse muy pesada y hay que tener cuidado con los arranques de locura de me da igual todo, ya no puedo estar peor, voy a entrenar hasta que me sangren los pies, porque eso puede llevar a una lesión más grave o a desmotivaciones. Requieren que hagamos un juicio de valor entre si es necesario parar y rehabilitar o readaptar, o seguir a menor intensidad mientras se intenta reducir el dolor con diferentes técnicas y con ayuda de distintos profesionales. Por último, llegaríamos a la fase de aceptación, la última etapa en la que finalmente, una vez superado ese estado bajo de ánimo, el lesionado, el deportista, comienza a concentrar los esfuerzos en el proceso de rehabilitación, readaptación y la vuelta a la actividad normal. Yo no soy psicóloga y los deportistas amateurs rara vez acudimos a un profesional para solventar una depresión derivada de una lesión. Pero cada vez veo más casos de personas que no saben salir de esa situación y les afecta a otros niveles. Muchas veces he tenido que hacer entender a mis atletas que hay que escuchar las señales del cuerpo, cuando un dolor te dice que pares y cuando es consecuencia de un entrenamiento. Y lo más importante, hay que tener la determinación para dar el paso de parar o el paso de seguir. Por supuesto, parar no significa parar de entrenar. Significa parar de hacer lo que te ha lesionado o aquello que puede empeorar la situación. No hay que parar al completo, hay que dejar de hacer lo que no podemos ni debemos hacer. Alguna vez he ido a mi médico lesionada y me ha dicho, ¿pero cómo sigues entrenando? Para inmediatamente de hacer cualquier actividad deportiva. Pero, ¿y el trabajo de fuerza? Ese que me va a permitir mantener o mejorar esa musculatura y que me va a acortar el periodo de rehabilitación y readaptación cuando me recupere. Y es que, como digo siempre, yo no me pongo a diagnosticar enfermedades ni a recetar pastillas, al igual que ellos no deberían meterse con el trabajo de los entrenadores
o al menos deberían crear un ambiente cooperativo y multidisciplinar, no únicamente imperativo. Mi recomendación, si estás en una situación parecida, es que acudas a profesionales, te apoyes en tu entrenador, valora cuál es la situación y qué medidas habría que tomar, que acudas al fisioterapeuta y en el caso de lesiones graves, al médico. Por supuesto, si la situación te ha llevado a una depresión de la cual no sabes cómo salir y te está afectando demasiado a otros niveles, acude a un psicólogo especialista en deporte. Es la manera más fácil de cortar por lo sano el problema. Y si eres totalmente autodidacta, lo mejor no es Dr. Google. Déjate aconsejar por profesionales del deporte al menos durante un tiempo. En Google hay mucha información, pero es muy fácil caer en la desinformación. Gracias a los profesionales aprenderás también a escuchar mejor tu cuerpo. Entenderás que hay veces que es necesario que nos guíen personas que controlan del tema. Y nada más. Espero que te hayan servido estos consejos. Por supuesto, si te ha gustado, comparte para ayudarme a que llegue a más personas. Y nos vemos en el próximo capítulo en tu zona de entrenamiento. Un abrazo enorme.